Reciban un saludo de su maestra Ana Carrillo. Una vez más aquí agradecida con Dios y con mis pastores por la oportunidad que me dan de impartirles este ciclo, este curso de discipulado básico. Estamos ahora entrando en la clase número 6 o el tema número 6 titulado La sexualidad en Cristo. Oremos para comenzar y espero que todos estén listos ahí con un cuaderno para tomar notas, una Biblia y con un corazón y una mente dispuestas a que Dios nos enseñe ahora en esta área. ¿Qué les parece si oramos? Cierren sus ojos y oremos. Padre, te doy gracias por cada estudiante, te doy gracias por sus vidas, por sus familias. Te pido que seas tú, Señor, en medio de este tiempo de clase. Impártenos, háblanos, enséñanos. Señor, rompe paradigmas, Señor, quita pensamientos equivocados y pon los pensamientos correctos. Señor, que este tema alcance su propósito, Padre, y el propósito por el que estamos aquí sea cumplido en nuestras vidas y nos permita vivir una vida sana en el área sexual. Te lo pido, Señor, para cada estudiante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema se titula La sexualidad en Cristo y el propósito de este tema es poner en el nuevo creyente los fundamentos básicos para tener una victoria en su vida sexual. Es decir, en todas las áreas tú tienes que ser victorioso y la vida sexual no es una excepción. También tienes que tener victoria en tu vida sexual, seas casado o seas soltero. En este tema nos vamos a enfocar un poquito en los dos para que entiendas cuál es la perspectiva bíblica de la sexualidad. Vamos a comenzar con el texto base Hebreos 13, versículo 4, que dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta palabra nos está recordando que la Biblia habla de que es digno de honra un matrimonio limpio, un lecho limpio en donde solamente hay sexualidad o intimidad sexual entre el esposo con su esposa, pero agrega en la parte final, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, aquellos que practican la sexualidad, aquellos que no están casados y practican la sexualidad, o aquellos que están casados y tienen sexualidad o intimidad sexual con otras personas que no son sus esposos, dice esta escritura, los juzgará Dios. Génesis 2 del 23 al 25 habla de lo siguiente: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este fue el inicio de la relación matrimonial. Desde Génesis quedó establecido que el hombre y la mujer dejarán a su padre, a su madre, se unirán y serán una sola carne. Y que en la desnudez no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque está bajo la cobertura divina, bajo los principios establecidos de Dios, como lo es el matrimonio. Vamos al desarrollo del tema. La sexualidad es una bendición cuando se ejerce con responsabilidad dentro de las normas de sabiduría de Dios, pero se puede convertir en una maldición cuando ella controla a las personas en vez de ser controlada por las personas. Es decir, la sexualidad es algo que el ser humano debe controlar, no ser controlado por ella. Los desafíos de nuestros tiempos en el área sexual son cada vez más grandes. Y les digo algo, este libro fue escrito hace algunos años ya, y yo creo que estos conceptos se han manifestado aún en mayor amplitud ahora, después de todos estos años. Es necesario reconocer que los valores de la sociedad moderna cada día se ponen más en contra de los principios de sabiduría de la palabra de Dios, lo cual agudiza los problemas en la vida sexual de muchos.
Este es un tiempo donde la degeneración sexual a través de los medios de distribución de pornografía está cada vez más al alcance de todos. Hace 10 años, fíjese, y este libro fue escrito hace, yo le diría que aproximadamente 10 años, pero dice, hace 10 años era difícil tener acceso a imágenes pornográficas. Ahora se encuentran accesibles por todos los medios, tales como los teléfonos celulares, las computadoras, las revistas, los cines, la televisión abierta, es decir, a cualquier hora y en cualquier canal se puede ver cuestiones de índole sexual, incluso que alcanzan la clasificación de pornografía, lo que es el cable, todos esos servicios que permiten aún mayor alcance. Ahora, la verdad es que esto todavía aún más se ha facilitado. Ahora está puesto ahí a la disposición de cualquier persona. Esto es tremendo. Los peligros de desórdenes en nuestra vida sexual son muchos. Por nombrar algunos de ellos mencionaremos las enfermedades sexuales, la depravación sexual, los embarazos no deseados, los abortos, los remordimientos, el quebrantamiento de corazones y hasta asesinatos y suicidios. Todo en nombre de un supuesto amor y por causa del desorden en la vida sexual de muchos. Porque en vez de vivir una vida sexual sana dentro del matrimonio, se está viviendo en un desorden sexual que provoca todo lo que acabo de mencionar. Y hasta la fecha lo podemos ver ahora casi a diario en los noticieros, casi a diario hay noticias de crímenes de pasión, crímenes de odio, etcétera. Y todo por cuestiones, porque las relaciones se llevaron hasta ese punto de la sexualidad. Debido a todo lo anterior, debemos poner bases firmes en esta área de nuestra vida para no ser arrastrados por la fuerte corriente del desorden sexual. Hay una corriente de desorden sexual en estos tiempos, la cual no solo podría afectarnos en lo personal, sino también en nuestra vida familiar y ministerial. Yo he visto tristemente cómo familias se destruyen, se dividen, se separan, y todo lo que ellos eran y representaban como familia, como ministerio, se diluye cuando se le abre la puerta al pecado sexual. Es bien importante tomar este tema muy en serio. Creo firmemente que solo con la ayuda de Dios y siguiendo su palabra podremos vencer los retos y desafíos que nuestros matrimonios, jóvenes y niños enfrentan en esta área de la vida. Nosotros, como hijos de Dios en Cristo, debemos consagrar nuestra vida sexual a Dios y manejarnos con mucha sabiduría para la gloria de Dios. Quizá algunos de ustedes se están preguntando cómo es que vamos a hacer esto, y es lo que vamos a ver a continuación. Para poder lograr esto, debemos tener la capacidad de contestar las 3 siguientes preguntas y estar dispuestos, por supuesto, a vivirla con la ayuda de Dios. Las clases, no solo esta, todas estas clases hermosas de discipulado básico están diseñadas para llevarte a vivir un nuevo o un diferente estilo de vida. Por supuesto, el área sexual no podía ser la excepción. Vamos a contestar a través de esta clase las siguientes 3 preguntas. Una de ellas es, ¿qué es la sexualidad en Cristo? Otra de ellas es, ¿cómo me beneficia cuidar mi sexualidad en Cristo? Y otra, ¿cómo debe ser cuidada nuestra sexualidad en Cristo? La primera pregunta, o contestando a la primera pregunta, ¿qué es la sexualidad en Cristo? Te voy a decir lo siguiente: es la sexualidad del Hijo de Dios. Es una sexualidad sujeta al Espíritu Santo. Es la sexualidad sabia y obediente a la palabra de Dios. La sexualidad en Cristo es un nuevo orden y una nueva naturaleza que nos ayudan a vivir nuestra vida sexual en armonía con los principios de Dios. Es decir, Cristo trae orden a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el área sexual.
Entonces, como tú eres una nueva persona en Cristo, Cristo viene y te cambia tu naturaleza. En tu nueva naturaleza tienes que aprender a vivir una sanidad en esta área. La pregunta número 2, ¿cómo me beneficiaría cuidar nuestra sexualidad en Cristo? Pues porque nos da sabiduría para ser más felices en esta área. Nos da victoria sobre los desórdenes sexuales. Es decir, cuando tú clamas a Cristo, cuando tú le sometes a Cristo esta área, Él te guarda y Él te da victoria ante las tentaciones como de adulterio, fornicación, si eres soltero, homosexualidad y lesbianismo, bestialismo, necrofilia, pornografía, masturbación, violación, sexo interfamiliar, sexo múltiple. Todos estos desórdenes sexuales no son parte de la voluntad de Dios cuando Él creó la sexualidad. Quizás hay personas que desconocen estos principios, pero gracias a Dios que hoy estamos adentrándonos a un tema como este, porque es importante aprender qué dice la palabra de Dios. Toda esta lista que acabo de mencionar son desórdenes sexuales, cosas que Dios no aprueba, cosas que Dios reprueba, cosas que Dios ve como pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso es bien importante que atiendas esta área también y analices qué puedes estar haciendo fuera de la voluntad de Dios. Voy a repetir esta lista de desórdenes sexuales no aprobados por Dios, que es el adulterio, y es cuando una persona casada tiene intimidad sexual con alguien que no es su esposo o su esposa. Aunque esta otra persona sea soltera, se considera adulterio cuando ya uno de los dos es casado. La fornicación es llegar a esa intimidad sexual, a relaciones sexuales fuera, o sea, cuando estás soltero y no estás casado. La homosexualidad y el lesbianismo son ese pecado en el hombre de sentirse atraído y de tener intimidad sexual con hombres o mujeres con mujeres, y etcétera. Hay una lista ahí, lo hablé hace un momento: pornografía, masturbación, sexo múltiple o llamado también orgías, etcétera. Todo esto es desaprobado delante de Dios. Es bien importante, lo quiero dejar bien claro. Y es importante entenderlo, porque cuando tú le das control a Cristo Jesús en esta área, Él te ayuda a vencer en todas estas tentaciones. Si es que se te presentaran, Él te da victoria sobre todos estos desórdenes. Amén. Otra razón de por qué nos beneficia cuidar nuestra sexualidad es que nos libra de los quebrantos que vienen para los que no se controlan en esta área. Porque el practicar cualquiera de estos pecados que he mencionado abre puertas a lo siguiente. O sea, provoca o atrae o da como resultado en divorcios, desintegración familiar, pleitos, contiendas y disensiones, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, incestos, abortos, suicidios, traumas, adicciones sexuales, complejos. Es decir, el caer en pecado sexual atrae todo este tipo de cosas que nadie quiere en su matrimonio ni en su vida. Por eso es que te beneficia, porque la pregunta que estoy respondiendo es: ¿cómo nos beneficia cuidar nuestra sexualidad en Cristo? Nos beneficia de esta forma. Nos da victoria sobre los desórdenes y nos evita el pasar sobre todas estas cosas, el pasar por todas estas cosas, como lo son los divorcios, que afecta tanto a los hijos, la desintegración familiar, los pleitos, incluso suicidios, traumas y tantas cosas. Amén. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo debe ser cuidada nuestra sexualidad en Cristo? Debe ser cuidada de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Debe ser cuidada de acuerdo al testimonio, guía y obediencia al Espíritu Santo. Debe ser cuidada de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser cuidada nuestra sexualidad en Cristo? Debe ser cuidada con decisión, determinación, disciplina, prudencia y sabiduría. Es decir, tú te vas a decidir, te vas a determinar,
vas a buscar ser disciplinado, vas a tener prudencia y vas a pedir sabiduría. La Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Tal vez tú eres una persona que necesite ayuda en esta área, pídele a Dios la sabiduría, la prudencia. ¿Cómo debe ser cuidada nuestra sexualidad en Cristo? Debe ser cuidada invocando y confiando en la gracia de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona clama, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Así que puedes clamar a Cristo, al poder del Espíritu Santo. También tienes que reconocer tu nueva naturaleza en Cristo. Tú tienes que reconocer y entender que eres una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, incluyendo tu área sexual. Amén. Debes renunciar también a lo que está en contra de tu nueva naturaleza o en contra de la palabra de Dios. Debes renunciar a la promiscuidad sexual. Debes renunciar a los desórdenes sexuales. Debes mantener una diaria renovación de arrepentimiento, salud interior, libertad espiritual y llenura con el Espíritu Santo. La verdad es que este mantenimiento espiritual nos lo debemos dar por todas las razones, pero incluye precisamente cuando hay una lucha en el área sexual, cuando hay una tentación fuerte, cuando hay alguna debilidad, cuando hay algún pecado, algún desorden. Tú tienes que con más razón darte un mantenimiento en tu espiritualidad, en tu vida espiritual, arrepintiéndote cada día o viviendo una libertad espiritual y lleno del Espíritu Santo, manteniendo también una vida de disciplina y constante, de disciplinada y constante comunión con Dios, por supuesto. Para victorias en cualquier área necesitamos tener una vida de comunión con Dios. Él es quien nos da la victoria en todas las áreas. Amén. Otra forma de cuidar nuestra sexualidad en Cristo es establecer principios de prudencia y sabiduría en el manejo de tu vida sexual, como por ejemplo, no exponerse a estar a solas con personas del sexo opuesto, sino únicamente con su esposa. Porque una persona no puede decir, yo quiero guardarme, quiero tener cuidado, quiero guardarme y obedecer la palabra de Dios, soy una persona casada y me expongo a estar a solas con una persona del sexo opuesto. Esto abre una puerta a un peligro tremendo. Es como caminar en un campo minado. Es como caminar a la orilla de un río. Tarde que temprano se cae. Por ahí leí algo así. Tarde que temprano se cae. Entonces es recomendable no exponerse a estar a solas con personas del sexo opuesto. No lo recomendamos. Incluso lo hemos mencionado, ni para llevarla a su casa porque se quedó sin carro, no se recomienda. Dice la palabra, acuérdese que el enemigo anda suelto, que el diablo anda suelto buscando a quien, como león rugiente, buscando a quien devorar, y es precisamente esos momentos los que aprovecha. Usted dice, pero ¿cómo voy a dejar a esa hermanita ahí en la esquina si necesito que la lleve y está lloviendo? Haga lo que sea, llame a un taxi, háblele a otra hermana, haga lo que sea, pero no se exponga a estar a solas con personas del sexo opuesto. Es una recomendación, es un principio de prudencia. Otro de ellos es no se exponga a material pornográfico. Quiere una mentalidad sana en el área sexual, la pornografía es pecado, no se exponga a material pornográfico y no permita la ociosidad mental. También cuando no hay qué hacer y la mente está ahí divagando, es cuando el enemigo aprovecha. Amén. Vamos a contestar una siguiente pregunta. ¿Cómo debe cuidar su sexualidad en Cristo el joven soltero? Número 1, cuidando sus ojos. Joven soltero. Joven soltera que me escuchas, cuida lo que ves. Cuida lo que ves en la televisión. Cuida lo que ves en los videos de YouTube. Cuida lo que ves. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Incluso hay películas que tristemente, aunque no tienen esa clasificación, por decirlo así, contienen imágenes sexuales, pero en su mayoría lo indican al principio. Así que puedes tener cuidado de qué ves para que esto no venga a traer tentación, a despertar en ti cosas que te pueden llevar al desorden sexual. Cuida tus ojos, cuida tus sentimientos también.
Cuida tus sentimientos. Como joven soltero, como joven, como señorita soltera, tienes que cuidar tus sentimientos y de alguna manera no poner tus ojos en cualquier persona, no permitir el enamoramiento a la ligera. Tienes que tener cuidado en esta área porque tienes que esperar al esposo, a la esposa que Dios tiene para ti. Creo firmemente que Dios tiene a alguien para ti, que será tu esposo, tu esposa idóneos para que hagan juntos una vida bonita, una vida hermosa. Así que cuida también esto, cuida el uso de tu tiempo. Ora con fe y con confianza y renuncia. Necesitas aprender que tu vida como joven es una vida, es una etapa, como joven soltero es una etapa en la que estás en mucha tentación. Alguien dijo por ahí, escuché en alguna ocasión que Dios permitió esta etapa en nuestras vidas solamente para probarnos. Es decir, cuando estamos jóvenes y solteros, en ese tiempo de la tentación, en ese tiempo de tanta revolución en nuestro cuerpo hormonalmente hablando, Dios está queriendo ver qué tan firme y qué tan firme eres en Él y qué tan fuerte eres para tener tu dominio propio. Así que a pasar aprobados esta prueba. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo debe cuidar su sexualidad en Cristo la joven soltera? Cuidando de no dejarse endulzar el oído por cualquier joven. Esto es para las muchachas, mujeres. Bueno, acá les decimos muchachas. A una joven soltera, cuida de no dejarte endulzar el oído por cualquier joven, porque definitivamente hay jóvenes que se acercan, hombres que se acercan solamente con la mala intención de conquistar tu sexualidad, robar tu virginidad y no les importa tu destino, tu futuro. Cuídate mujer, cuídate mujer joven que me escuchas, cuídate, cuida tus sentimientos, cuida el uso de tu tiempo, ora con fe y ora con fe y con confianza, pídele a Dios que te fortalezca, que te guarde de la tentación. Dice la Biblia que Dios no nos permite tentaciones sin mostrarnos la salida, así que confíen en eso, amén. Vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo debe cuidar su sexualidad en Cristo el varón casado? El varón casado debe cuidar lo que mira. Debe cuidar la forma en que se relaciona con mujeres que no son su esposa. Cuida los sentimientos y pensamientos hacia las demás mujeres que están a su alrededor. Cuida de nunca hablar mal de su esposa, especialmente a otra mujer. Estas son tareas para los esposos. Tiene que tener cuidado, varón, cómo se relaciona con otras mujeres que no son su esposa. Si usted trabaja en algún lugar donde hay más mujeres. Pero le digo algo, esto puede pasar hasta en la iglesia. Usted tiene que tener como hombre, tiene que tener cuidado de cómo se relaciona, qué les dice, cómo se dirige a ellas. Hay límites que están establecidos por Dios y que definitivamente le van a ayudar a cuidar su matrimonio, a cuidar de su esposa. ¿Cómo? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo debe cuidar su sexualidad en Cristo la mujer casada? Cuidando lo que oye, cuidando la forma en que se relaciona con hombres que no son su esposo. Ahora vamos a las mujeres. También tiene que tener cuidado, mujer, si usted trabaja en un lugar donde trabaja con varones y su esposo no está presente, tiene que darse a respetar, tiene que cuidar la forma en que se relaciona con ellos. Tiene que cuidar sus sentimientos y pensamientos hacia los demás hombres que están a su alrededor y nunca debe de hablar mal de su esposo, especialmente a otro hombre, porque ese otro hombre va a entender que usted está queriendo que él le ayude, que él la consuele o que él le dé lo que su esposo no le da. Créame, esto pasa todos los días. Esto pasa todos los días, así que le estoy dando muy buenos consejos para que usted mantenga una sexualidad sana, para que usted se mantenga en santidad mientras se casa, si es soltero, y para que se mantenga en santidad aún casado y guarde su matrimonio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe cuidar la sexualidad en Cristo durante el periodo de noviazgo compromiso? Cuidando el nivel de determinación y de acuerdo de llegar sin relaciones sexuales, sino hasta después de la boda o por la iglesia. Esto se refiere a una pareja que ambos tienen principios cristianos, que ambos conocen la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo se deben de cuidar mientras se casan? Y esta es una etapa un poquito difícil porque ya están juntos, ya saben que se van a casar,
pero el enemigo va a venir a querer hacerles caer antes de que se casen. Entonces, tienen primero que hacer un acuerdo de que no van a tener intimidad sexual hasta después del matrimonio. Tienen que procurar no estar solos, tienen que cuidar, tienen que ser bien prudentes para no estar en lugares que provoquen esos apetitos de la carne y les lleven a olvidar todos sus principios, todos sus metas, porque el enemigo no descansa y le va a querer hacer caer. Si usted que me está escuchando, o para cuando ustedes, jóvenes solteros o señoritas solteras que lleguen a ese momento antes de casarse, hablen con su pareja, díganle, miren, nosotros no vamos a estar juntos hasta que nos casemos. ¿Por qué? Queremos la bendición de Dios, queremos guardarnos del pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, sabemos que hay consecuencias de nuestros actos, así que vamos a ser cuidadosos, proponérselo, pero no decimos por acá, no sé, no hacerse los valientes de que tiene que estemos solos, que tiene que estemos solos en la casa, todos salieron y qué tiene que estemos ahí, vamos a ver una movie, una película. No le dé oportunidad al enemigo de probar quién es más fuerte. Mejor huyan, mejor váyanse a una reunión, busquen a otras amistades. Hay muchas estrategias que les pueden ayudar a salir adelante y no caer en la tentación. Amén. Muy buen consejo. Les estoy dando en este día muy buenos consejos para vivir una vida en santidad, para vivir una vida sexual en victoria en Cristo Jesús. Otra pregunta más. ¿Qué relación tiene el pacto matrimonial con nuestra vida sexual? Las relaciones sexuales son solamente permitidas y aprobadas por Dios para personas que están legal y espiritualmente casadas. Por lo tanto, el pacto matrimonial legaliza y bendice las relaciones sexuales delante de Dios. Fíjese nada más, bendice las relaciones sexuales delante de Dios. Es que hay muchos argumentos y hay argumentos y pensamientos incorrectos. A muchos se les ha enseñado que el sexo es malo, que la sexualidad es mala. A muchos se les ha enseñado que es pecado. Y sí es pecado cuando se hace fuera del matrimonio. Pero usted debe saber y recordar que la sexualidad fue creada por Dios para satisfacción del hombre, junto cuando estuviera con su esposa. Fue algo creado por Dios. Qué bonito pensar que la mano de Dios bendiga la intimidad sexual de un matrimonio. Es hermoso pensarlo y qué triste pensar que el diablo, el enemigo, con todos los recursos que ahora hay, haya ensuciado o pretenda, más bien dicho, pretenda ensuciar y manchar algo que Dios hizo limpio y puro. Porque lo hizo no solo para la satisfacción, pero también para la reproducción. Amén. Así que fue un plan de Dios, algo que Dios estableció y tenemos que aprender eso y entenderlo de la manera correcta. Otra pregunta. ¿Qué relación tiene mi sexualidad con la sanidad interior? Oh, y esta pregunta está interesantísima. La sanidad interior se refiere a tu vida emocional, a tu área almática, cómo está tu alma, cómo están tus emociones. Y aquí la pregunta es, ¿pero qué tiene que ver? ¿Mi sexualidad tiene algo que ver en esta área? Yo te voy a decir que sí. Hay una vida sexual sana y limpia delante de Dios, trae también salud al alma. Hay muchas personas con heridas por causas de abusos sexuales y desórdenes sexuales, las cuales necesitan sanidad interior. Aunque la mayoría ya fue sano en el peniel, sin embargo, debe mantener su sanidad por medio del espíritu de perdón y de gracia que Dios nos brinda cada día en su presencia. ¿Por qué mencionamos el peniel? Porque es parte de nuestro proceso, es como el inicio de nuestro proceso. Antes de este curso de discipulado básico y posterior, antes de este curso tomaste un ciclo llamado ADN, pero antes de ese asististe a un peniel en donde recibiste o debiste haber recibido sanidad interior, sanidad en tu alma. Mas, sin embargo, como lo acabo de mencionar, es importante seguir velando por tu sanidad en esta área, sanidad almática, a través de una vida sexual sana, una vida sexual sana y limpia, porque la vida sexual cuando no es
sana, cuando tú traes sentimientos de culpabilidad, cuando sabes que no estás haciendo las cosas bien delante de Dios, afectan tu estado emocional, alcanzan tu alma, alcanzan tu sanidad emocional. Es bien importante. Amén. Pregunta siguiente, ¿qué relación tiene mi sexualidad con mi liberación? ¡Wow! O sea, ¿qué relación tiene mi área sexual con que yo sea libre? Con que yo viva en libertad en Cristo. En primer lugar, quiero decirte, los pecados sexuales abren puertas a ataduras y tormentos demoníacos. Y esas son palabras mayores. Espero que seas una persona entendida y lo declaro por fe, que eres una persona entendida y que aceptas esta verdad, porque la Biblia habla de ataduras y de tormentos demoníacos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, fuerzas, huestes de maldad. Es decir, hay alguien espiritualmente, hay demonios, hay espíritus, y cuando alguien practica un pecado sexual es como si les invitara a pasar a su vida, a su casa, a su cuerpo. Amén, a su cuerpo. Entonces, después trae luchas de muchos tipos que no entiende de dónde y por qué. Hay que aprender y hay que entender que tenemos que cerrar esta puerta. Si hay pecado sexual en tu vida, es importante que te arrepientas, lo entregues a Dios, confiando que Él te va a perdonar, que Él, dice la Biblia, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú has estado practicando pecado sexual y en este tiempo de clase, que una vez más yo les digo, no siento que son clases seculares, son tiempos de impartición, tiempos poderosos de exposición a la palabra, al Espíritu, a la presencia de Dios. Pero si tú has estado en pecado sexual y sabes que has abierto puertas a ataduras y a tormentos demoníacos, esta va a ser una buena oportunidad para que te arrepientas, le pidas perdón a Dios, confiando que Él te va a perdonar y toda puerta se cierre. Amén. Ser libres y mantenernos libres requiere de una vida de victoria sobre el pecado, sobre todo tipo de pecado, por supuesto sobre el pecado sexual también, y de victoria también sobre toda opresión de demonios. Amén. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Los demonios no tienen por qué controlar tu vida, tus sueños, tu estado anímico, porque todos los días me siento así, porque hay allí fuerzas manifestándose, porque hay puertas abiertas. Muchos, al abrir puertas a espíritus que atan y atormentan en el área sexual necesitan arrepentimiento y liberación. Y la verdad es que el arrepentimiento es simplemente ese momento en el que llega una convicción a ti de que estás en pecado delante de Dios. Ese es el arrepentimiento y es cuando tú tienes que decir, Señor, perdóname. Y la liberación, pues es cuando se lleva a cabo esta expulsión de demonios, que si tú puedes hacerlo de una manera personal, tú mismo puedes echar fuera todo espíritu de pecado de pornografía, de pecado sexual, todo espíritu de suicidio, todos esos espíritus que platicábamos hace unos momentos en nuestra clase, que se abren, ¿verdad? Todo eso que has atraído a tu vida, todos esos pensamientos de suicidio, de complejo, de todo eso, tú tienes que decir, Señor, todo eso se va de mí. Pero en caso dado que no te sientas en esa capacidad de hacerlo por ti mismo, pide ayuda a tus líderes, a tus pastores. Amén. Amén, amén. Siguiente y última pregunta. ¿Cómo puedo consagrar mi vida sexual a Dios? Número 1, primeramente tienes que tomar una decisión hoy. Toma la decisión de entregarle tu vida sexual a Dios. Otra forma es a través del arrepentimiento. Otra forma es por medio de la fe. Y otra forma es por medio de la determinación y la disciplina. Si tú dices, yo quiero entregar mi vida sexual a Dios, determínate hoy. Determínate hoy. Entrégale esta área a Dios. Quizás tú digas, Ana, pero yo ya le abrí mi corazón a Jesús. Y yo ya me arrepentí, ya le entregué mi vida, sí, pero hoy estamos enfocados específicamente en el área sexual. Y tú tienes que decirle, Señor, te entrego mi vida sexual también. Toma en tus manos esta área y dame la fuerza, la determinación, la disciplina, la guianza de cómo debe ser y cómo es. Y muéstrame cuando esté a punto de salirme de los límites establecidos por ti. ¿Qué te parece este tipo de oración?
Muéstrame cuando esté a punto de salirme de los límites establecidos por ti, porque yo no quiero desagradarte. Yo quiero someter mi vida sexual a ti, Señor, y tener victoria en esta área, Señor, y que mi vida sea glorificada también. Tu nombre sea glorificado en mi vida, en esta área también. Amén. Yo te digo en este día, Dios quiere hacerte libre de todo quebranto del alma que fue producido ya sea por algún abuso sexual o por cualquier desorden o atadura sexual en nuestro pasado. Hoy Dios quiere que seamos libres de toda atadura sexual y vamos a orar consagrándole nuestra vida sexual a Dios, ¿les parece? Y gozarnos de su gracia, gozarnos porque en su gracia Él nos perdona y en su gracia Él nos permite una nueva vida. También te recuerdo memorizar el texto Hebreos 13:4 de memoria, pero vamos a orar. Cierren sus ojos porque quiero orar con ustedes en esta área y yo sé que Dios va a hacer milagros. Confía si tú necesitas ser libre de alguna atadura, si tú reconoces o identificas que estás bajo alguna atadura sexual como la pornografía, bajo algún pecado sexual, la fornicación, el adulterio. Tienes problema, varón, de cómo ves a la mujer que no son tu esposa. Tienes problema, mujer, de cómo ves al varón que no es tu esposo. En esta hora voy a orar por ti. Confío, siento fuertemente la presencia de Dios en este momento. Siento que su unción está fluyendo entre nosotros y voy a orar por ti para que seas libre de todo eso y puedas vivir una vida plena, una vida feliz en Cristo, en santidad y en sanidad sexual. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por todas estas personas que están frente a esta pantalla en esta hora. Señor, pidiéndote que tú les hagas libres de todo quebranto del alma que haya sido producido por algún abuso sexual, Señor, o por cualquier desorden o atadura sexual en su pasado o en su presente. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tú les haces libres de toda atadura en el área sexual. Todo espíritu que se haya infiltrado en sus vidas en el área sexual, yo los declaro libre, los atos y los echo fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro que ningún espíritu de pecado sexual, como lo es la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, no tienen parte ni suerte en tu vida, en tu persona. Los echo fuera en el nombre de Cristo Jesús y te declaro libre en esta hora. Te declaro libre. Yo quiero que si tú estás aquí escuchando esta clase, cierres tus ojos un momento y le digas: Señor, perdona por todo pecado sexual que haya yo cometido en mi vida pasada o el que estés cometiendo ahora. Díselo, reconcíliate con Él. Y en el nombre de Jesús, después que hagas eso, yo declaro que las ataduras van a caer. Tú vas a ser libre en el nombre de Cristo Jesús y vas a comenzar a vivir una sexualidad sana en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en este día, Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por venir a libertarnos también en esta área, por enseñarnos cuál puede ser la puerta abierta que teníamos al enemigo, pero hoy declaro que esa puerta se cierra en el nombre poderoso de Jesús y declaro victoria en tu vida. Amén y amén. Amén, amén. Yo siento la presencia de Dios en esta clase. Espero que tú sientas lo mismo, que confirmes en tu espíritu que Dios ha estado aquí entre nosotros. Y te animo a seguir los consejos, te animo a seguir orando. Yo he declarado que hay cadenas que se han roto, espíritus han salido, demonios han salido. Y declaro que vas a comenzar a vivir una vida con más paz, una vida más plena, pero quizás algunos necesiten seguir trabajando un poquito en esta área. Sigan trabajando un poquito en esta área, velen por ella y declaro victoria en sus vidas. Nos vemos en la próxima clase con el favor de Dios.